Feliz y bendecido día, aprendiendo un curso de milagros. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas, tal como las ves, y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él, ni que quieres otro amor que el suyo. Este libro es un comienzo, no un final. Del prefacio, que postula, párrafo 7. Solo las mentes pueden unirse realmente, y lo que Dios ha unido, ningún hombre lo puede desunir. No obstante, la verdadera unión, que nunca se perdió, solo es posible en el nivel de la mente de Cristo. El pequeño yo procura engrandecerse, obteniendo del mundo externo aceptación, posesiones y amor. El ser que Dios creó no necesita nada, está eternamente a salvo y es eternamente íntegro, amado y amoroso. Busca compartir en vez de obtener, extender en vez de proyectar. No tiene necesidades de ninguna clase y solo busca unirse a otros que, como él, son conscientes de su propia abundancia. Introducción. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Capítulo 1. El significado de los milagros. Primero, principios de los milagros. Principio 21. Los milagros son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros. Capítulo 27. La curación del sueño. Primero, el cuadro de la crucifixión. El deseo de ser tratado injustamente es un intento de querer transigir combinando el ataque con la inocencia. ¿Quién podría combinar lo que es totalmente incompatible y formar una unidad de lo que jamás puede unirse? Si recorres el camino de la bondad, no tendrás miedo del mal ni de las sombras de la noche. Mas no pongas símbolos de terror en tu senda, pues, de lo contrario, tejerás una corona de espinas de la que ni tu hermano ni tú os podéis escapar. No puedes crucificarte solo a ti mismo. Y si eres tratado injustamente, tu hermano no puede sino pagar por la injusticia que tú percibes. No puedes sacrificarte solo a ti mismo, pues el sacrificio es total.
Si de alguna manera el sacrificio fuese posible, incluiría a toda la creación de Dios y al Padre junto con su Hijo bien amado. En tu liberación del sacrificio se pone de manifiesto la de tu hermano, haciéndose así evidente que tu liberación es la suya. Mas cada vez que sufres, ves en ello la prueba de que Él es culpable por haberte atacado. De esta manera, te conviertes en la prueba de que Él ha perdido su inocencia y de que solo necesita contemplarte para darse cuenta de que has sido condenado. Mas la justicia se encargará de que Él pague por todas las injusticias cometidas contra ti. La injusta venganza por la que tú estás pagando, ahora es Él quien debería pagar por ella, y cuando recaiga sobre Él, tú te liberarás. No desees hacer de ti mismo un símbolo viviente de su culpabilidad, pues no te podrás escapar de la sentencia de muerte a la que lo condenes, mas en su inocencia hallarás la tuya. Siempre que consientes sufrir, sentir privación, ser tratado injustamente o tener cualquier tipo de necesidad, no haces sino acusar a tu hermano de haber atacado al Hijo de Dios. Presentas ante sus ojos el cuadro de tu crucifixión, para que Él pueda ver que sus pecados están escritos en el cielo con tu sangre y con tu muerte, y que van delante de Él, cerrándole el paso a la puerta celestial y condenándolo al infierno. Mas esto solo está escrito así en el infierno, no en el cielo, donde te encuentras a salvo del ataque y eres la prueba de su inocencia. La imagen que de ti le ofreces, te la muestras a ti mismo y le impartes toda tu fe. El Espíritu Santo, en cambio, te ofrece una imagen de ti mismo en la que no hay dolor ni reproche alguno para que se la ofrezcas a tu hermano. Y aquello de lo que se hizo un mártir para que diese testimonio de su culpabilidad, se convierte ahora en el perfecto testigo de su inocencia. El poder de un testigo trasciende toda creencia debido a la convicción que trae consigo. Se le cree porque apunta más allá de sí mismo hacia lo que representa. Tu sufrimiento y tus enfermedades no reflejan otra cosa que la culpabilidad de tu hermano y son los testigos que le presentas, no sea que se olvide del daño que te ocasionó, del que juras jamás escapará. Aceptas esta lamentable y enfermiza imagen siempre que sirva para castigarlo. Los enfermos no sienten compasión por nadie e intentan matar por contagio. La muerte les parece un precio razonable si con ello pueden decir: mírame, hermano, por tu culpa muero. Pues la enfermedad da testimonio de la culpabilidad de su hermano, y la muerte probaría que sus errores fueron realmente pecados. La enfermedad no es sino una leve forma de muerte, una forma de venganza que todavía no es total. No obstante, habla con certeza en nombre de lo que representa. La amarga y desolada imagen que le has presentado a tu hermano, tú la has contemplado con pesar, y has creído todo lo que dicha imagen le mostró, porque daba testimonio de su culpabilidad, la cual tú percibiste y amaste. Ahora el Espíritu Santo deposita en las manos que mediante su contacto con Él se han vuelto mansas una imagen de ti muy diferente. Sigue siendo la imagen de un cuerpo, pues lo que realmente eres no se puede ver ni imaginar. No obstante, esta imagen no se ha usado para atacar y por lo tanto jamás ha experimentado sufrimiento alguno. Da testimonio de la eterna verdad de que nada te puede herir y apunta más allá de sí misma hacia tu inocencia y la de tu hermano. Muéstrale esto y él se dará cuenta de que toda herida ha sanado y de que todas las lágrimas han sido enjuagadas felizmente y con amor.
y tu hermano contemplará su propio perdón allí, y con ojos que han sanado, mirará más allá de la imagen hacia la inocencia que ve en ti. He aquí la prueba de que nunca pecó, de que nada de lo que su locura le ordenó hacer jamás ocurrió ni tuvo efectos de ninguna clase, de que ningún reproche que haya albergado en su corazón estuvo jamás justificado y de que ningún ataque podrá jamás hacerle sentir el venenoso e inexorable aguijón del temor. Sé un testigo de su inocencia y no de su culpabilidad. Tu curación es su consuelo y su salud, porque demuestra que las ilusiones no son reales. El factor motivante de este mundo no es la voluntad de vivir, sino el deseo de morir. El único propósito que tiene es probar que la culpabilidad es real. Ningún pensamiento, acto o sentimiento mundano tiene otra motivación que esa. Estos son los testigos que se convocan para que se crea en ellos y para que corroboren el sistema que representan y en favor del cual hablan. Y cada uno de ellos tiene muchas voces y os hablan a ti y a tu hermano en diferentes lenguas. Sin embargo, el mensaje que os dan a ambos es el mismo. Engalanar el cuerpo es una forma de mostrar cuán hermosos son los testigos de la culpabilidad. Preocuparte por el cuerpo demuestra cuán frágil y vulnerable es tu vida, cuán fácilmente puede quedar destruido lo que amas. La depresión habla de muerte y la vanidad de tener un gran interés por lo que no es nada. La enfermedad, no importa en qué forma se manifieste, es el testigo más convincente de la futilidad y el que refuerza a todos los demás y les ayuda a pintar un cuadro en el que el pecado está justificado. Los enfermos creen que todas sus extrañas necesidades y todos sus deseos antinaturales están justificados, pues ¿quién podría amar una vida que queda truncada tan pronto y no atribuirle valor a los gozos pasajeros? ¿Qué placer hay que sea duradero? ¿No tienen los débiles el derecho de creer que cada migaja de placer robado constituye su justa retribución por la brevedad de sus vidas? Pues pagarán con su muerte por todos sus placeres, tanto si disfrutan de ellos como si no. A la vida siempre le llega su final, sea cual sea la forma en que ésta se viva. Por lo tanto, se deleitan con lo pasajero y con lo efímero. Nada de esto es un pecado, sino un testigo de la absurda creencia de que el pecado y la muerte son reales, y de que tanto la inocencia como el pecado acabarán igualmente en la tumba. Si esto fuese cierto, tendrías ciertamente motivos para contentarte con ir en pos de gozos pasajeros y disfrutar de cada pequeño placer siempre que tuvieses la oportunidad. No obstante, en este cuadro no se percibe al cuerpo como algo neutral y desprovisto de un objetivo intrínseco, pues se convierte en el símbolo del reproche y en la prueba de la culpabilidad, cuyas consecuencias aún están ahí a la vista, de modo que la causa jamás se pueda negar. Tu función consiste en mostrarle a tu hermano que el pecado carece de causa. Cuán fútil tiene que ser verte a ti mismo como la prueba fehaciente de que lo que tu función es jamás tendrá lugar. La imagen que te ofrece el Espíritu Santo no convierte al cuerpo en algo que éste no es. Lo único que hace es purificarlo de todo vestigio de acusación y reproche. Al representársele como algo carente de propósito, no se le puede considerar ni enfermo ni saludable, ni bueno ni malo. No da lugar a que se le pueda juzgar en modo alguno. No tiene vida, pero tampoco está muerto. Cualquier experiencia de amor o de miedo le es ajena, pues ahora no da testimonio de nada al no tener ningún propósito y al encontrarse la mente libre otra vez
para determinar cuál debe ser su propósito. Ahora el cuerpo no está condenado, sino en espera de que se le confiera un propósito, de modo que pueda llevar a cabo la función que se le encomiende. En este espacio vacío del que el objetivo del pecado ha sido erradicado, se puede recordar el cielo. Ahora su paz puede descender hasta aquí y la perfecta curación reemplazar a la muerte. El cuerpo puede convertirse en un símbolo de vida, en una promesa de redención y en un hálito de inmortalidad para aquellos que están cansados de respirar el fétido hedor de la muerte. Deja que su propósito sea sanar. De esta manera pregonará el mensaje que recibió y, mediante su salud y belleza, proclamará la verdad y el valor de lo que representa. Deja que reciba el poder de representar la vida eterna, por siempre a salvo del ataque. Y deja que su mensaje para tu hermano sea: contémplame, hermano, gracias a ti vivo. La manera más fácil de dejar que esto se logre es simplemente esta. No permitas que el cuerpo tenga ningún propósito procedente del pasado, cuando estabas seguro de que sabías que su propósito era fomentar la culpabilidad, pues esto, afirma tu imagen enfermiza, es un símbolo duradero de lo que el cuerpo representa, y ello impide que se le pueda conferir una perspectiva diferente, un propósito distinto. Tú no sabes cuál es el propósito. No hiciste sino darle la ilusión de un propósito a una cosa que concebiste para ocultar de ti mismo tu función. Esta cosa sin propósito no puede ocultar la función que el Espíritu Santo te encomendó. Deja, pues, que el propósito del cuerpo y tu función se reconcilien finalmente y se consideren la misma cosa. ¿Qué es la salvación? La salvación es la promesa que Dios te hizo de que finalmente encontrarás el camino que conduce a Él, y Él no puede dejar de cumplirla. Garantiza que al tiempo le llegará su fin, al igual que a todos los pensamientos que se originaron en Él. La palabra de Dios se le concede a toda mente que cree tener pensamientos separados, a fin de reemplazar esos pensamientos de conflicto con el pensamiento de la paz. El pensamiento de la paz le fue dado al Hijo en el mismo instante en que su mente concibió el pensamiento de la guerra. Antes de eso, no había necesidad de ese pensamiento, pues la paz se había otorgado sin opuestos y simplemente era. Una mente dividida, no obstante, tiene necesidad de curación, y así, el pensamiento que tiene el poder de subsanar la división pasó a formar parte de cada fragmento de la mente que seguía siendo una, pero no reconocía su unidad. Al no conocerse a sí misma, pensó que había perdido su identidad. La salvación es un deshacer en el sentido de que no hace nada, al no apoyar el mundo de sueños y de malicia. De esta manera, las ilusiones desaparecen. Al no prestarles apoyo, deja que simplemente se conviertan en polvo, y lo que ocultaban queda ahora revelado, un altar al santo nombre de Dios, donde su palabra está escrita con las ofrendas de tu perdón depositadas ante Él, y tras ellas, no mucho más allá, el recuerdo de Dios. Acudamos diariamente a este santo lugar y pasemos un rato juntos,
Ahí compartimos nuestro sueño final. Es este un sueño en el que no hay pesares, pues contiene un atisbo de toda la gloria que Dios nos ha dado. En él se ve brotar la hierba, los árboles florecer y los pájaros hacer sus nidos en su ramaje. La tierra nace de nuevo desde una nueva perspectiva. La noche ya pasó y ahora nos hemos unido en la luz. Desde ahí le extendemos la salvación al mundo, pues ahí fue donde la recibimos. El himno que llenos de júbilo entonamos, le proclama al mundo que la libertad ha retornado, que al tiempo casi le ha llegado su fin y que el Hijo de Dios tan solo tiene que esperar un instante antes de que su Padre sea recordado, los sueños hayan terminado, la eternidad haya disuelto al mundo con su luz y el cielo sea lo único que exista. Lección 238. La salvación depende de mi decisión. Padre, tu confianza en mí ha sido tan grande que debo ser digno de ella. Tú me creaste y me conoces tal como soy, y aún así pusiste en mis manos la salvación de tu Hijo y dejaste que dependiera de mi decisión. Cuán grande debe ser tu amor por mí, y mi santidad debe ser asimismo inexpugnable para que hayas puesto a tu Hijo en mis manos con la certeza de que aquel que es parte de ti y también de mí, puesto que es mi ser, está a salvo. Y así, hoy volvemos a hacer otra pausa para pensar en lo mucho que nos ama nuestro Padre y cuán querido sigue siendo para Él su Hijo, quien fue creado por su amor y en quien el amor de su Padre alcanza su plenitud. Del Manual para el Maestro, pregunta 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? 6. Indefensión. Los maestros de Dios han aprendido a ser sencillos. No tienen sueños que tengan que defender contra la verdad. No tratan de forjarse a sí mismos. Su júbilo procede de saber quién los creó. ¿Y es acaso necesario defender lo que Dios creó? Nadie puede convertirse en un maestro de Dios avanzado hasta que no comprenda plenamente que las defensas no son más que absurdos guardianes de ilusiones descabelladas. Cuanto más grotesco es el sueño, más formidables y poderosas parecen ser sus defensas. Sin embargo, el Maestro de Dios acepta finalmente mirar más allá de ellas. Se da cuenta de que allí no había nada. Lentamente, al principio, permite que se le desengañe, pero a medida que su confianza aumenta, aprende más rápido. Cuando se abandonan las defensas, no se experimenta peligro. Lo que se experimenta es seguridad. Lo que se experimenta es paz. Lo que se experimenta es dicha. Y lo que se experimenta es Dios. Manual para el Maestro, pregunta 26.
¿Es posible llegar a Dios directamente? Sin duda alguna, pues no hay ninguna distancia entre Él y su Hijo. Su conciencia se encuentra en la memoria de todo el mundo y su palabra está impresa en el corazón de todos. No obstante, dicha conciencia y dicha memoria solo podrán traspasar el umbral del reconocimiento cuando se hayan eliminado todos los obstáculos que se oponen a la verdad. Mas, ¿para cuántos es este el caso? De ahí que los maestros de Dios sean necesarios, y aunque éstos no han alcanzado todavía el entendimiento necesario, se han unido a otros. Esto es lo que los diferencia del resto del mundo, y esto es lo que permite que otros abandonen el mundo con ellos. Solos no son nada, pero en su unión reside el poder de Dios. Hay quienes han llegado a Dios directamente al haber dejado atrás todo límite mundano y al haber recordado perfectamente su propia identidad. A estos se le podría llamar los maestros de maestros, porque, aunque ya no se les puede ver, todavía se puede invocar su imagen, y aparecerán en el momento y en el lugar en que pueda ser de utilidad que lo hagan. A quienes su aparición les podría atemorizar, les dan sus ideas. Nadie puede invocarlos en vano. No hay nadie de quien ellos no sean conscientes. Son conscientes de todas las necesidades y reconocen y pasan por alto todos los errores. Llegará un día en que todo esto se entenderá claramente. Mientras tanto, ellos les dan todos sus dones a los maestros de Dios que acuden a ellos en busca de ayuda, pidiendo todas las cosas en el nombre de ellos y en ningún otro. Es posible que en algunas ocasiones un maestro de Dios tenga una breve experiencia de unión directa con Dios. Sin embargo, es casi imposible que en este mundo una experiencia así pueda perdurar. Tal vez se pueda alcanzar tras mucha devoción y dedicación, y luego mantenerse durante gran parte de la estancia en la tierra. Mas esto es tan raro que no se puede considerar una meta realista. Si sucede, bien. Si no sucede, bien también. Todos los estados mundanos son, en cualquier caso, ilusorios. Si se alcanzase a Dios directamente en una conciencia continua, el cuerpo no se podría conservar por mucho tiempo. Aquellos que han abandonado el cuerpo con el único propósito de ser de ayuda a los que aún están aquí son en verdad muy pocos, y ellos necesitan ayudantes que aún se encuentren en cautiverio y que aún estén dormidos, para que con su despertar pueda oírse la voz de Dios. No te desesperes, pues, por causa de tus limitaciones. Tu función es escapar de ellas, no que no las tengas. Si quieres ser oído por los que sufren, tienes que hablar su lengua. Si quieres ser un salvador, tienes que entender de qué es de lo que hay que escapar. La salvación no es algo teórico. Examina el problema, pide la respuesta y cuando te llegue, acéptala. No tardará mucho en llegar. Se te proveerá de toda la ayuda que estés dispuesto a aceptar y toda necesidad que tengas será satisfecha. Por lo tanto, no nos preocupemos demasiado por objetivos para los que todavía no estás listo. Dios te acepta en el nivel en el que estás y te da la bienvenida. ¿Qué más puedes desear cuando esto es todo lo que necesitas? Clarificación de términos. El ego, el milagro. Las ilusiones no perdurarán. Su final es indudable y eso es lo único que es seguro en su mundo.
Por eso es por lo que es el mundo del ego. ¿Qué es el ego? El ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres, un pensamiento de que estás separado de tu creador y un deseo de ser lo que él no creó. El ego es un producto de la locura, no de la realidad. Es tan solo un nombre para lo innombrable, un símbolo de lo imposible, una elección de opciones que no existen. Le damos un nombre solo para que nos ayude a entender que no es más que un pensamiento ancestral según el cual aquello que se ha inventado es inmortal. Mas, ¿qué podría proceder de ello excepto un sueño que, al igual que todos los demás sueños, tan solo puede terminar en la muerte? ¿Qué es el ego? El ego no es nada, pero se manifiesta de tal forma que parece ser algo. En un mundo de formas no se puede negar al ego, pues solo él parece real. Mas, ¿podría el Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó, morar en una forma o en un mundo de formas? Si alguien te pide que definas al ego y expliques cómo se originó, es porque cree que el ego es real e intenta, por definición, asegurarse de que su naturaleza ilusiva quede oculta tras las palabras que parecen otorgarle realidad. Ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede hacer que ésta sea verdad, ni tampoco puede haber una verdad que las mentiras puedan realmente ocultar. La irrealidad del ego no se niega con palabras, ni su significado se vuelve claro por el hecho de que su naturaleza parezca tener una forma. ¿Quién puede definir lo indefinible? Sin embargo, incluso para esto hay una respuesta. No podemos formular realmente una definición de lo que es el ego, pero sí podemos decir lo que no es. Y esto lo podemos ver con perfecta claridad. Basándonos en eso, podemos deducir lo que es. Observa su opuesto y verás la única respuesta que tiene sentido. A lo opuesto al ego, desde cualquier punto de vista, origen, efectos y consecuencias, le llamamos milagro. En él encontramos todo lo que no tiene que ver con el ego en este mundo. El milagro es lo opuesto al ego, y solo en él podemos observar lo que era el ego, pues en él vemos lo que éste aparentemente hacía, y la causa y sus efectos no pueden sino seguir siendo una misma cosa. Donde antes había obscuridad, ahora veremos luz. ¿Qué es el ego? Lo que antes era la obscuridad. ¿Dónde está el ego? Donde antes estaba la oscuridad. ¿Qué es ahora y dónde puede encontrársele? No es nada y no se le puede encontrar en ninguna parte. Ahora la luz ha llegado y su opuesto se ha ido sin dejar ni rastro. Donde antes había maldad, ahora hay santidad. ¿Qué es el ego? Lo que antes era maldad. ¿Dónde está el ego? En una pesadilla que solo parecía ser real mientras la estabas soñando. Donde antes había crucifixión, ahora está el Hijo de Dios. ¿Qué es el ego? ¿Quién tiene necesidad de preguntar? ¿Dónde está el ego? ¿Quién necesita ir en busca de ilusiones ahora que los sueños han desaparecido? ¿Qué es un milagro? Un milagro es un sueño también, pero si observas todos los aspectos de ese sueño, jamás volverás a dudar. Observa el bondadoso mundo que se extiende ante ti mientras caminas envuelto en mansedumbre. Observa a los ayudantes que encuentras a lo largo del camino que recorres, felices ante la certeza del cielo y la garantía de paz.
y observa también, por un instante, lo que por fin dejaste atrás y finalmente pasaste de largo. Esto es lo que era el ego, el odio cruel, la necesidad de venganza y los gritos de dolor, el miedo a la muerte y el deseo de matar, la ilusión de no tener hermanos y el yo que parecía estar solo en el universo. El milagro corrige este terrible error con respecto a ti mismo, con la misma dulzura con la que una madre amorosa adormece con su canto a su criatura. ¿No preferirías escuchar un canto así? ¿No contestaría ese canto todo lo que pensabas preguntar, haciendo incluso que la pregunta dejase de tener sentido? Tus preguntas no tienen respuesta, ya que han sido planteadas para acallar la voz de Dios, la cual nos hace a todos una sola pregunta. ¿Estás listo ya para ayudarme a salvar el mundo? Pregunta esto en vez de preguntar qué es el ego, y verás un súbito resplandor envolver al mundo que el ego fabricó. Ahora no se le niega a nadie ningún milagro. El mundo se ha salvado de todo lo que tú pensabas que era, y lo que es ha sido siempre absolutamente puro y jamás ha sido condenado. El milagro perdona, el ego condena. No se necesita ninguna otra definición para ninguno de ellos excepto esta. Mas, ¿qué definición podría ser más cierta o estar más a tono con lo que es la salvación? Con esto, el problema y la respuesta se llevan una al lado del otro, y al estar finalmente juntos, la elección es obvia. ¿Quién elegiría el infierno de reconocer que eso es lo que está eligiendo? ¿Y quién no seguiría adelante un poco más cuando le ha sido dado comprender que el camino es corto y que el cielo es su meta? El proceso de la psicoterapia. Cuarto, el proceso de la enfermedad. De la misma manera en que toda terapia es psicoterapia, del mismo modo toda enfermedad es enfermedad mental. Es un juicio acerca del Hijo de Dios, y todo juicio es una actividad mental. Un juicio es una decisión que se toma una y otra vez contra la creación y su creador. Es la decisión de percibir el universo como tú lo has creado. Es decidir que la verdad puede mentir y que es una mentira. ¿Qué otra cosa, entonces, puede ser la enfermedad sino una expresión de aflicción y culpa? ¿Y por qué sollozaría a alguien si no por su inocencia? Una vez que al Hijo de Dios se le considera culpable, la enfermedad es inevitable. Es lo que ha pedido y, por ende, es lo que recibirá. Todos los que piden enfermedad se han condenado a sí mismos a buscar remedios que no los pueden ayudar, pues han depositado su fe en la enfermedad y no en la salvación. No hay nada que un cambio de mentalidad no pueda hacer, pues todas las cosas externas no son sino sombras de una decisión ya tomada. Si se cambia la decisión, ¿cómo podría su sombra no cambiar? La enfermedad no es más que la sombra de la culpa, grotesca y fea, puesto que imita la deformidad. Si una deformidad se ve como real, ¿cómo podría su sombra no ser deforme? Una vez que se ha decidido que la culpa es real, el descenso al infierno sigue paso a paso su inevitable trayectoria. La enfermedad, la muerte y la miseria fustigan ahora la tierra en implacables oleadas, a veces simultáneamente y otras en siniestra sucesión. Todas estas cosas, no obstante,
por muy reales que puedan parecer, son solo ilusiones. ¿Quién podría tener fe en ellas una vez que ha entendido esto? ¿Y quién podría no tener fe en ellas hasta que lo entienda? La curación es terapia o corrección, y como ya hemos dicho y volvemos a repetir, toda terapia es psicoterapia. Curar al enfermo no es sino ofrecerle este entendimiento. La palabra cura ha caído en desprestigio entre los terapeutas más respetables del mundo y con toda razón, pues ninguno de ellos puede curar y ninguno de ellos entiende lo que es la curación. En el peor de los casos, le otorgan realidad al cuerpo en sus propias mentes, y una vez que han hecho esto, apelan a la magia para curar los males con los que sus mentes dotaron al cuerpo. ¿Cómo podría este proceso curar? Es ridículo de principio a fin, mas una vez comenzado, del mismo modo ha de concluir. Es como si Dios fuese el diablo y fuera necesario encontrarle en el mal. ¿Cómo podría haber amor ahí? ¿Y cómo podría lo enfermo curar? ¿No son acaso estas dos preguntas la misma? En el mejor de los casos, es posible que los sanadores del mundo, y el término sanadores tal vez sea cuestionable aquí, lleguen a reconocer que la mente es la fuente de la enfermedad. Pero su error estriba en la creencia de que la mente puede sanarse a sí misma. Esto tiene algún mérito en un mundo donde el concepto de grados de error tiene sentido. No obstante, sus curas siguen siendo provisionales, o bien puede que surja otra enfermedad que reemplace a la anterior, pues mientras no se comprenda el significado del amor, la muerte no se ha superado. ¿Y quién puede comprenderlo sin la palabra de Dios que Él dio al Espíritu Santo para que fuese su regalo para ti? Cualquier clase de enfermedad puede definirse como el resultado de verse a uno mismo débil, vulnerable, malvado y en peligro, y, por ende, en constante necesidad de defensa. Sin embargo, si el yo fuese realmente así, cualquier defensa sería inútil. Las defensas que se procuran, por lo tanto, no pueden sino ser mágicas. Deben superar todos los límites percibidos en uno mismo y, simultáneamente, forjar un nuevo concepto propio en el cual el antiguo no tiene cabida. En resumen, el error se acepta como real y se lidia con él mediante ilusiones. Al haberse llevado la verdad al ámbito de las ilusiones, la realidad se ha vuelto una amenaza y se percibe como algo malvado. El amor se vuelve algo temible porque la realidad es amor. De este modo se cierra el círculo contra las incursiones de la salvación. La enfermedad es, por lo tanto, un error y necesita corrección. Y tal como ya hemos subrayado, la corrección no puede tener lugar justificando el error primero y luego pasándolo por alto. Si la enfermedad fuese real, en verdad no podría pasarse por alto, pues obviar la realidad es demencia. Ese es, no obstante, el propósito de la magia: hacer que las ilusiones sean verdad mediante una percepción falsa. Esto no puede curar porque se opone a la verdad. Tal vez una ilusión de salud sustituya la ilusión de enfermedad por un breve periodo de tiempo, mas no perdurará.
Las ilusiones no pueden ocultar el miedo por mucho tiempo, pues éste forma parte de ellas. Escapará y adoptará otra forma al ser la fuente de todas las ilusiones. La enfermedad es demencia porque toda enfermedad es enfermedad mental y en esto no hay grados. Una de las ilusiones que hace que la enfermedad se perciba como real es la creencia de que la enfermedad varía en intensidad, que el grado de amenaza difiere según la forma que adopte. En esto radica la base de todos los errores, pues todos ellos no son más que intentos de transigir al ver solo una pequeña parte del infierno. Esto es una burla tan ajena a Dios que por siempre ha de ser inconcebible, pero los dementes lo creen porque están locos. Un loco defiende sus ilusiones porque ve en ellas su salvación. Por lo tanto, atacará a todo aquel que trate de salvarlo de ellas al creer que está siendo atacado por él. Este curioso círculo de ataque-defensa es uno de los problemas más difíciles que debe enfrentar el psicoterapeuta. De hecho, esa es su tarea principal, la esencia de la psicoterapia. Al terapeuta se le ve como alguien que está atacando la posesión más preciada del paciente, su imagen propia. Y puesto que esta imagen se ha convertido en la seguridad del paciente, tal como él la considera, el terapeuta no puede sino ser percibido como una verdadera fuente de peligro que hay que atacar e incluso matar. El psicoterapeuta, pues, tiene una enorme responsabilidad. Debe hacer frente al ataque sin atacar y, por consiguiente, sin defenderse. Su tarea consiste en demostrar que las defensas no son necesarias y que la indefensión es fortaleza. Esta debe ser su enseñanza, si quiere que su lección sea que la cordura es seguridad. No puede hacerse suficiente hincapié en el hecho de que el demente cree que la cordura es una amenaza. Este es el corolario del pecado original, la creencia de que la culpa es real y de que está plenamente justificada. Por lo tanto, la función del psicoterapeuta consiste en enseñar que la culpa, al ser irreal, no tiene justificación ni ofrece seguridad alguna. Por consiguiente, siempre será indeseable, además de irreal. Esta única doctrina de salvación es la meta de toda terapia, pues alivia la mente de la insensata carga de culpa que tan fatigosamente arrastra, y de este modo la curación se logra. No se cura el cuerpo, simplemente se le reconoce como lo que es. Si se percibe correctamente, se puede entender su propósito. ¿Qué necesidad hay, entonces, de enfermedad? Con este único cambio, todo lo demás vendrá por añadidura. No hay necesidad de complicados cambios. No hay necesidad de largos análisis ni de discusiones o búsquedas fatigosas. La verdad es simple al ser una y la misma para todos. El canto de la oración, el perdón. Segundo, el perdón para destruir. El perdón para destruir adopta muchas formas al ser un arma del mundo de las formas. No todas son obvias y algunas se ocultan cuidadosamente bajo lo que aparenta ser caridad, pero todas las formas que parece adoptar tienen una sola meta: separar y hacer que lo que Dios creó igual sea diferente. La diferencia resulta evidente en algunos casos en los que la comparación intencionada no puede dejar de notarse, ni es su propósito realmente que se note. En este grupo se encuentra, en primer lugar,
el caso en el que una persona mejor se digna rebajarse para salvar a un inferior de lo que en realidad ésta es. En este caso, el perdón aquí se basa en una actitud de amable altivez tan lejana del amor que la arrogancia jamás podría desalojarse. ¿Quién puede perdonar y despreciar al mismo tiempo? ¿Y quién puede acusar a otro de estar inmerso en el pecado y al mismo tiempo percibirlo como el Hijo de Dios? ¿Quién puede enseñar lo que es la libertad esclavizando? En eso no hay unión, solo aflicción. Eso no es realmente misericordia. Eso es la muerte. Hay otro caso de perdón para destruir, muy parecido al anterior, si se entiende correctamente, en el que la arrogancia no se manifiesta de forma tan arrogante. Aquí el que perdona a otro no proclama ser mejor. En lugar de ello dice que aquí hay alguien cuya pecaminosidad él comparte, y dado que ambos han sido indignos, merecen la retribución de la ira de Dios. Este pensamiento puede parecer humilde e incluso inducir a una rivalidad con respecto a quién es más pecador o más culpable. Esto no es amor por la creación de Dios, ni por la santidad que es su regalo eterno. ¿Puede acaso su Hijo condenarse a sí mismo y aún así acordarse de él? Aquí la meta es apartar de Dios al Hijo que él ama y mantenerlo separado de su fuente. Esta es también la meta de aquellos que buscan ser mártires a manos de otro. El objetivo detrás de esto tiene que verse claramente, pues puede pasar por mansedumbre y caridad en vez de crueldad. ¿No es acaso muestra de misericordia aceptar el rencor de otro y no responder sino con silencio y con una dulce sonrisa? Fíjate qué bueno eres, que soportas con paciencia y santidad la ira y el daño que otro te inflige sin mostrar el amargo dolor que sientes. El perdón para destruir con frecuencia se oculta tras un manto así. Muestra el rostro del sufrimiento y del dolor como prueba silenciosa de la culpa y de los estragos del pecado. Tal es el testimonio que le ofrece a uno que podría ser su salvador y no su enemigo. Pero al habérsele convertido en enemigo, tiene que aceptar la culpa y el duro reproche que de este modo se ha descargado sobre él. ¿Es esto amor? ¿O se trata más bien de una traición hacia uno que necesita que le salven del dolor de la culpa? ¿Qué otro propósito podría tener esto, sino mantener a los testigos de la culpa alejados del amor? El perdón para destruir puede manifestarse también en forma de regateos y tratos. Te perdono si satisfaces mis necesidades, pues en tu esclavitud está mi liberación. Dile esto a cualquiera y te vuelves un esclavo, y tratarás de deshacerte de la culpa mediante más regateos que no ofrecen esperanza alguna, sino más dolor y más miseria. Cuán temible se ha vuelto ahora el perdón y cuán distorsionado es el fin que persigue. Ten piedad de ti mismo, tú que de este modo regateas. Dios solo da y no pide recompensa alguna. No hay otra manera de dar excepto como Él da. Todo lo demás es una parodia, pues ¿quién intentaría hacer un trato lucrativo con el Hijo de Dios y al mismo tiempo dar gracias a su Padre por su santidad? ¿Qué le mostrarías a tu hermano? ¿Intentarías reforzar su culpa y con ello la tuya? El perdón es el medio por el que puedes escapar. Qué lástima convertirlo en un medio para una mayor esclavitud y dolor.
En el mundo de los opuestos hay una manera de utilizar el perdón para la meta de Dios y encontrar la paz que Él te ofrece. No aceptes nada más o habrás buscado la muerte y orado por separarte de tu ser. Cristo es para todos porque está en todos. Es su faz lo que el perdón te permite ver. Es su faz en la que ves la tuya. Todas las formas que el perdón adopte, que no te aparten de la ira, de la condena y de comparaciones de cualquier clase, son la muerte, pues es eso lo que sus propósitos han establecido. No te dejes engañar por ellas, sino abandónalas y deja a un lado sus despreciables y trágicas ofrendas. No quieres seguir en la esclavitud, no quieres tenerle miedo a Dios. Quieres ver la luz del sol y el resplandor del cielo refulgir sobre la faz de la tierra, redimida del pecado y en el amor de Dios. En este punto la oración es liberada junto contigo. Tus alas han quedado libres y la oración te elevará y te conducirá a tu hogar, donde Dios quiere que estés. Sigamos a Jesús haciendo del perdón algo tan natural como respirar y algo tan vital como el aire. Amén.